Guerra Mundial. Explicación didáctica. Bueno, para empezar a hablar de la Primera Guerra Mundial tenemos que hablar sobre lo que era el imperialismo. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Era una especie de tendencia que tenían los países a las potencias, vamos a llamar a los países más grandes, más importantes y poderosos, de esta tendencia de tener estas potencias de conquistar a los países más pequeños. Podemos ver en esta imagen cómo los grandes personajes de los grandes gobernantes se repartían el mundo entre ellos. Acá tenemos a la reina Victoria, acá tenemos a Otto von Bismarck, acá tenemos al zar Nicolás y acá tenemos a el emperador chino. Y bueno, estos gobernantes querían entre ellos todos apoderarse del mundo. Pero ¿quién era el país imperialista más poderoso de todos? Pues se trataba de Inglaterra. Bueno, vamos a borrar. Bueno, dejémoslo en monitor ahí. Inglaterra. Y vamos a hablar ahora de otro tema. En Europa, ni Italia ni Alemania eran lo que conocemos ahora. No eran un país, ninguno de los dos. Acá tenemos un mapa de lo que era Italia antes de su unificación en 1860 aproximadamente. Y como podemos ver era un montón de estados, cada uno independiente, sin ningún nexo entre ellos más que cultura e idioma. Por lo tanto, un señor llamado Garibaldi decidió hacer una guerra para unificar todos estos estados y hacerlo un solo país, el Reino de Italia, bajo el gobierno del rey Víctor Manuel I. Al mismo tiempo, estábamos con Alemania, que sucedía lo mismo. Y el que unificó estos estados era un prusiano, porque podemos ver acá que hay un estado más grande llamado Prusia, llamado Otto von Bismarck. Sin embargo, hay un solo problema con la unificación alemana, que fue que por tema de comercio, negocios, a Francia no le convenía que se unificara este país. Le convenía mucho más comerciar con distintos países que con uno solo. Bueno, y por lo tanto, una guerra, la guerra franco-prusiana. Vamos a escribirlo acá. Ahí. No. No, se me salió. Ya. La guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana fue entre Otto von Bismarck. Mi letra está horrible, no importa. El Otto von Bismarck y Napoleón III. ¿Y quién ganó esta guerra? Bueno, les cuento que fue Otto von Bismarck con Alemania. Y a cambio de... Y como botín de guerra... Prusiana. Bien, guerra franco-prusiana. Y como botín de guerra se llevó las provincias de Alsacia y Lorena, que quedaban justo en el límite entre Alemania y Francia. Pero a los franceses eso no les pareció bien. Bueno, acá tenemos Alsacia y Lorena ubicado en el mapa. ¿Lo ven? Aquí donde está marcado. Estas provincias creo que la recuerdan bien porque más adelante volveremos a ellas a explicar las rivalidades que causaron. Ahora vamos a hablar sobre el contexto de cada país, ¿de acuerdo? El contexto político, social, etc. Primero hablaremos de Rusia. Rusia era una nación autocrática, gobernada por el zar. En este caso, durante esta época, es decir, a principios del siglo XX, gobernaba el zar Nicolás II, que es el que tenemos en esta imagen. ¿Pero qué quiere decir que sea autocrática? Autocrática quiere decir una monarquía en la que el rey, o en este caso el emperador o el zar, tenía todo el control político en el fondo. Y en el fondo, en esta época, el zar Nicolás II era la única persona de los reyes de Europa que podía decir con orgullo, el Estado soy yo, porque realmente el Estado era él. Él era, eso es palabra en todo caso de Luis XIV, el Estado era él. Él era el que tenía la última palabra en este gobierno. Recuerden, Rusia, autocrático, zar Nicolás. Inglaterra estaba gobernada en esta época por Jorge V, hijo de la reina Victoria de Inglaterra.
Así que luego de Victoria viene Jorge V, que era primo de Nicolás II y de Guillermo II, que es el que veremos a continuación. En esta época Inglaterra estaba gobernada, era un imperio, era el imperio más grande, como dijimos. Tenía muchas colonias en Asia principalmente, también en África. Y a pesar de que tenía un primer ministro y todo, el rey tenía más atribuciones que lo que es ahora, muchísimo más. Las atribuciones del rey se le acabaron en la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo veremos en varios videos más adelante. En Alemania, al principio estuvo Otto von Bismarck como canciller, hasta que finalmente llegó Guillermo II. Hablaremos un poco de Guillermo II. En varias biografías, libros, uno lo describen como una persona bastante egocéntrica, pero no tengo constancia de eso que mostrar en el video, no sería una opinión. Así que vamos a dejar de lado eso y vamos a decir que es una persona imperialista. Otto von Bismarck, este señor, no estaba de acuerdo con el imperialismo, hasta que finalmente se metió en todo esto de ir a conquistar países chicos, pero Guillermo II, era un defensor acérrimo del imperialismo de las potencias. Él necesitaba convertir a Alemania en el imperio más grande, lo que lo llevó a competir con Inglaterra. Y volveremos al tema, porque es importante, para seguir con Francia. Francia estaba en una época de su tercera república. Recordemos que la historia de Francia parte con la monarquía absoluta. Recuerden, el verdadero artífice de la frase "el Estado soy yo" fue Luis XIV, francés. Pero luego lo derrocaron en la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa dio paso a varias etapas, el directorio, el consulado, etc., hasta llegar al Imperio Napoleónico. Napoleón fue derrotado, fue restaurado ¿cómo se dice? El gobierno monárquico, pero nuevamente volvió la República Francia. Volvieron a ser gobernados por un presidente o primer ministro, voy a revisar, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo. Y eso, era una república francesa.